Se cuenta que, en la época en que los mortales aún se asombraban ante la proximidad de los dioses, floreció en los confines del mundo conocido un pueblo de mujeres cuya valentía eclipsaba la de muchos guerreros. Estas eran las Amazonas, hijas de Ares en ciertas versiones, o quizá engendradas por las fuerzas mismas de la guerra. Su nombre resonaba con poder en la mente de los helenos, quienes las consideraban moradoras de regiones salvajes que rodeaban el Mar Negro, en una urbe llamada Temiscira. En aquellos tiempos, la geografía real se entrelazaba con la leyenda, y así surgió la imagen de una sociedad femenina, feroz y bien organizada, dispuesta a vivir y morir con el acero en la mano. No había en su idioma mayor tema de honor que la destreza con la lanza o el arco, ni tampoco símbolo más estimado que un corcel brioso que las acompañaba en campañas de conquista y defensa. El recuerdo de su aspecto y sus costumbres forjó innumerables relatos entre los griegos, quienes las veían como una afrenta al orden patriarcal que reinaba en sus propias ciudades. En el mundo mitológico, las amazonas existían en los márgenes de lo que los griegos concebían como civilización, y su misma existencia era una declaración de independencia. Allí donde surgían, se hablaba de una sociedad regida por una reina, rodeada de consejeras y guerreras que no necesitaban la presencia masculina para subsistir. Eran, según los relatos, mujeres libres de las cadenas del hogar, expertas en cazar y guerrear, capaces de montar caballos con la misma destreza que cualquier hoplita griego corría a la batalla. De aquella fortaleza nació el persistente rumor de que, al nacer, a las niñas se les forjaba un futuro de armas y gloria, mientras que a los niños no se les concedía la vida, a menos que alguna razón particular los salvara del destino impuesto por el colectivo femenino. Por estas y otras historias, las amazonas terminaron convertidas en un emblema de lo extranjero y peligroso, mas también de lo extraordinario y fascinante. Sobre sus orígenes, la tradición más antigua menciona a la reina Otrera como fundadora de su estirpe. Algunos decían que Otrera había sido consagrada a Ares y que por ello el dios de la guerra protegía al linaje. Otras versiones presentaban a las amazonas como hijas de la ninfa armoniosa Harmonia y del vigoroso Ares, o simplemente hijas adoptivas de él, puestas en la tierra para sembrar temor en el corazón de los pueblos que vivían sin disciplina bélica. La unión de Ares con la reina Otrera dio lugar a nuevas líderes, como Hipólita y Pentesilea, quienes brillarían con luz propia en las leyendas. Los mitos situaban su capital, Temiscira, en la orilla del río Termodonte, un lugar donde los atardeceres se mezclaban con la niebla que ascendía de las aguas y donde las jabalinas silbaban en el aire durante los entrenamientos matutinos. Decían los griegos que, para las amazonas, la caza y la guerra eran actividades sagradas, pues la supervivencia reclamaba habilidad y coraje. Durante el alba, grupos de jóvenes amazonas recorrían las planicies en busca de presas o se ejercitaban con el arco, perfeccionando la puntería que llegaría a ser famosa en relatos posteriores. En muchos testimonios orales se escuchaba hablar de su sociedad gobernada con mano firme por una monarca, a la que se seguía sin vacilación alguna. Hipólita se convirtió, con el pasar de los años, en la más célebre de esas reinas, y bajo su reinado, las amazonas se extendieron en diversas expediciones, siempre en busca de expandir su leyenda y su gloria. La crianza de las niñas en Temiscira solía presentarse como un proceso riguroso y severo. Se afirmaba que el entrenamiento comenzaba tan pronto como las infantes podían sostener el equilibrio sobre un corcel o cargar un arco en sus manos. Nada de ruegos ni cobardías, puesto que la guerra no perdonaba debilidades. Al contrario, las más jóvenes aprendían a tensar el arco, lanzar la jabalina y cazar para proveer a la comunidad. Por la noche, se reunían junto a las veteranas para compartir historias de hazañas guerreras, de diosas aliadas
y de reinas legendarias. La cohesión del grupo se forjaba, en buena medida, por la necesidad de contar con compañeras tan resistentes como una misma. Entre las mayores peculiaridades que les atribuían los griegos había una costumbre extrema. Decían que, para facilitar el lanzamiento de proyectiles, algunas niñas eran marcadas o cauterizadas de modo que el pecho no les estorbara al tensar el arco. Esta práctica se tornó famosa en la tradición helénica y se interpretó como señal de completa entrega a la guerra. Sin embargo, más allá de la veracidad o la exageración, lo que sí se repetía en las historias era el papel central de las armas en la vida de las amazonas. Junto al arco y la lanza, también empleaban hachas de doble filo, un arma que en ciertos lugares se vinculaba con ritos antiguos a las diosas madre de Asia Menor. Así, las jóvenes crecían con devoción hacia la fuerza, portando símbolos que para muchos griegos parecían ajenos al mundo femenino que ellos conocían. La vida cotidiana de las amazonas giraba en torno al adiestramiento militar, la supervisión de cultivos y el intercambio ocasional de bienes con los pueblos vecinos. Puesto que se hallaban en los límites del mundo helénico, se decía que pocas veces recibían visitantes que no fueran enemigos o emisarios. Sin embargo, en ciertos periodos de paz, intercambiaban caballos, pieles y metales con tribus de regiones cercanas. Ello permitía a las amazonas forjar sus armas con mejores materiales y conservar un alto nivel de habilidades ecuestres. La caza representaba otra faceta importante en su cotidianidad. Al amanecer, las guerreras salían a los bosques o estepas colindantes, guiadas por las huellas de ciervos y jabalíes, o a veces incluso de bestias más temibles, pues la mitología abundaba en monstruos que rondaban aquellas comarcas. Para ellas, la caza no solo era un medio de obtener carne y pieles, sino también un rito de preparación para la batalla. La sangre derramada por la presa recordaba su inexorable condición. Debían matar o morir, y este principio se extendía tanto en su relación con las bestias como con los posibles invasores que osaran desafiar su territorio. Se narraba asimismo que la diosa Artemisa, patrona de la caza y protectora de las jóvenes, era adorada con fervor en Temisira. El culto a Artemisa resonaba en danzas nocturnas bajo la luna, y las amazonas, con ofrendas de arcos y flechas, pedían su bendición para mantener la puntería y la fortuna en el campo de batalla. Aunque hija de Zeus, la diosa coincidía con Ares en su afinidad hacia la violencia necesaria para la sobrevivencia, lo que de cierto modo legitimaba la forma de vida de las guerreras. La figura de la reina constituía el pilar inquebrantable en la estructura social de Temisira. Entre los nombres de soberanas destacaban Otrera, Hipólita y Pentesilea. Se decía que Hipólita, dotada de un porte regio, recibió de Ares un cinturón de oro como símbolo de su autoridad. Este cinturón, más allá de su valor material, era una enseña del favor divino y la legitimidad para guiar a su pueblo. Bajo su mandato, las amazonas alcanzaron su mayor reputación en el mundo helénico, pues su fama llegó a oídos de reyes como Euristeo, quien urdió planes para ponerlas a prueba. De hecho, Hipólita fue reconocida por su sabiduría y su capacidad de forjar alianzas con otras comunidades de mujeres guerreras más pequeñas. Se cuenta que su corte estaba formada por capitanas que dirigían escuadras de arqueras y jinetes. Cada capitana acudía a audiencias regulares con la reina, en las cuales se decidía si emprender nuevas campañas de conquista, establecer pactos con ciertos reinos vecinos o lanzar incursiones punitivas contra tribus con las que hubieran disputas de territorio. Bajo el mando de Hipólita, las amazonas no solo defendieron con fiereza la capital, sino que se expandieron en varias direcciones, dejando un rastro de historias y temores en quienes habitaban más allá de las fronteras de la Hélade. Con el paso del tiempo, empezaron a difundirse en las tierras griegas rumores de sus hazañas, desde la pericia con la lanza a caballo
hasta la supuesta invencibilidad de las unidades que formaban con extraordinario orden, una disciplina que muchos griegos apenas creían posible en mujeres. Sin embargo, con la fama llegaron también las confrontaciones. Varias figuras heroicas de la tradición helena cruzaron espadas o flechas con las amazonas. El primer gran conflicto entre las amazonas y un héroe griego narrado en las crónicas es el que ocurrió con el semidios Hércules. Euristeo, rey de Micenas, Tirinto y Argos, quiso encomendar a Hércules una tarea casi suicida como parte de sus 12 trabajos. Se trataba de obtener el cinturón de la reina Hipólita, prenda que Ares le había entregado como un testimonio de su poder. Para Euristeo, ningún encargo era más arriesgado que enfrentar a las amazonas en su propio dominio, pues sabía de la fama que precedía a ese ejército de arqueras. Cuando Hércules arribó a las costas del Mar Negro, solo en algunas versiones, pues en otras lo acompañaba un nutrido grupo de compañeros, fue recibido con curiosidad por la reina Hipólita. Según una versión del mito, Hipólita quedó impresionada por la gallardía y fuerza del héroe y decidió entregarle el cinturón voluntariamente, movida por la admiración o quizá por algún designio de los dioses. Sin embargo, la diosa Hera, enemiga acérrima de Hércules, decidió sembrar la discordia entre las amazonas y esparció el rumor de que el semidios planeaba secuestrar a Hipólita o someter al pueblo bajo el mando de Euristeo. La confusión desencadenada hizo que las amazonas se armaran en defensa de su soberana y que atacaran a la tripulación de Hércules. La batalla fue encarnizada. Las mujeres avanzaban a caballo, lanzando flechas desde la distancia, mientras los hombres se escudaban como podían, sorprendidos por la táctica de las guerreras. Cuando el combate se tornó más cerrado, resonaron las lanzas y el estruendo de armas contra escudos. No obstante, la fuerza sobrehumana de Hércules, reforzada por su destino semidivino, demostró ser un obstáculo que ni la habilidad de las amazonas logró superar. Al final, el héroe se hizo con el cinturón y emprendió el regreso, dejando atrás un reguero de muertes y un amargo recuerdo en las calles de Temisira. Algunas versiones afirman que, durante esta misma expedición, el héroe Teseo, futuro rey de Atenas, acompañó a Hércules y encontró a la amazona Antíope, de quien se enamoró. Este hecho encendería otra chispa de guerra más adelante. El segundo gran choque de las amazonas con los griegos se vincula, precisamente, con el rapto o la huida consentida de Antíope a manos de Teseo. En ciertas historias, la amazona se fascinó con la fama y el porte del guerrero ateniense, decidiendo acompañarlo. En otras versiones, Teseo la secuestró por la fuerza y la llevó consigo hasta Atenas como trofeo. Sea cual fuese el detonante, lo cierto es que la ausencia de una de sus hermanas provocó la ira de las amazonas, que consideraban aquel acto una afrenta directa a su soberanía. Tras debatir en su consejo de guerra, las amazonas emprendieron la marcha hacia el Ática con un ejército numeroso. Se habla de un avance sigiloso, montadas en caballos diestros, bordeando colinas y ríos hasta alcanzar los alrededores de la ciudad de Atenas. Confiaban en su pericia y en el factor sorpresa, pues no era habitual que una fuerza tan lejana se presentara a las puertas de la polis. Sin embargo, Teseo, advertido de la invasión, preparó a sus hoplitas y convocó a sus aliados. La conocida Amazonomaquia en Atenas relata la furia con la que aquellas arqueras combatieron. Dicen que los ciudadanos las vieron acercarse en fila, emitiendo gritos de guerra nunca antes escuchados en las cercanías de la Acrópolis. Se libraron batallas por distintos puntos de la ciudad, y Antíope, en ciertos relatos, trató de mediar entre su antiguo pueblo y su nuevo esposo, sin mayor éxito. Finalmente, las amazonas fueron superadas por la organización y la cantidad de las tropas atenienses, quienes supieron sacar partido de las murallas y el conocimiento del terreno. Algunas guerreras cayeron en combate, otras fueron apresadas,
y el resto tuvo que retirarse. Este episodio dejó marcada la memoria de los atenienses, que desde entonces rindieron sacrificios anuales para conmemorar la victoria sobre las mujeres del arco. Un tercer episodio bélico que vincula a estas guerreras con héroes helenos es el protagonizado por Belerofonte. Este príncipe corintio, famoso por su belleza y destrezas marciales, debió enfrentar una serie de pruebas impuestas por el rey Ióbates de Licia. La leyenda cuenta que Belerofonte, acusado injustamente de haber intentado ultrajar a la esposa del rey Preto, fue enviado a Licia con una carta sellada que solicitaba su muerte. Para no deshonrar la hospitalidad, Ióbates optó por mandarlo a misiones imposibles, con la esperanza de que pereciera. Primero, Belerofonte tuvo que vencer a la Quimera, un monstruo aterrador con cuerpo de león, cabeza de cabra y cola de serpiente que escupía llamas. Con astucia y la ayuda del corcel alado Pegaso, Belerofonte salió airoso de esa proeza. Impresionado, Ióbates le encomendó entonces marchar contra las Amazonas, convencido de que el guerrero no sobreviviría a esa prueba. Sin embargo, la suerte y el favor de los dioses seguían sonriendo al corintio. Belerofonte se adentró en territorio de las Amazonas con Pegaso, aprovechando las ventajas de combatir desde los aires. Se narran choques violentos donde las flechas de las guerreras silbaban hacia el cielo para derribar al corcel alado, pero Belerofonte respondía con su lanza, arremetiendo en picadas fulminantes. Ante tal estrategia, las Amazonas, sorprendidas, no lograron su acostumbrada eficacia a caballo. La historia concluye con la victoria del héroe, quien de nuevo demuestra la superioridad del designio divino frente a la resistencia de las temidas arqueras. Con ese triunfo, Belerofonte se ganó la admiración de Ióbates y, finalmente, obtuvo el derecho de convertirse en heredero de Licia, enterrando para siempre la injuria de la que fue víctima. El cuarto y último gran episodio que menciona la tradición helena tiene lugar hacia el final de la guerra de Troya, cuando la amazona Pentesilea aparece en escena. Hija de Ares y de la amazona Otrera, Pentesilea ya se había forjado una reputación entre las suyas como una líder tan implacable como virtuosa en combate. Tras haber sufrido la desgracia de matar por error a otra amazona, se dice que la culpa la llevó a buscar la muerte gloriosa en una guerra de reputación legendaria. Fue así como aceptó la petición de Príamo de unirse a la defensa de Troya, una ciudad entonces asediada por las huestes de Agamenón. Pentesilea llegó al campo de batalla montada en un corcel magnífico y rodeada de sus más fieras compañeras. Para los sitiadores, ver a un grupo de mujeres armadas hasta los dientes entrando en las murallas troyanas debió de ser una sorpresa al principio, pero pronto comprendieron que se trataba de un reforzamiento peligroso. Las amazonas cargaron con tal ímpetu que, por unos días, lograron equilibrar las fuerzas. Sin embargo, el destino puso en su camino al mayor de los guerreros griegos, Aquiles, el de los pies ligeros. En un duelo narrado con patos épico, Pentesilea y Aquiles se encontraron en medio del caos de la contienda. Se dice que los dioses, conmovidos o expectantes, observaron la escena desde el Olimpo. La hija de Ares lanzó su jabalina contra el aqueo, pero Aquiles esquivó el golpe. El campo de Troya enmudeció cuando el héroe acribilló a la amazona con su lanza. Al caer la reina, Aquiles se acercó para despojarla de su casco, descubriendo un rostro de tal hermosura que sintió un súbito dolor, pues un sentimiento de admiración o incluso amor se apoderó de él en el instante en que la vida huía de su adversaria. Algunos afirman que Aquiles lamentó profundamente tener que dar muerte a tan valerosa guerrera, mientras que las compañeras de Pentesilea se retiraban, atrapadas entre la furia y el dolor de perder a su líder. Así, las amazonas marcaron con su presencia algunos de los mitos más famosos de la tradición griega.
Sus apariciones en la épica y en las leyendas heroicas representan una alteración del orden convencional de la época. Un pueblo de mujeres dedicadas al combate y al gobierno, sin la tutela de varón alguno, contravenía las costumbres y la visión del cosmos sostenida por la Hélade. Sin embargo, el coraje demostrado en estos relatos les granjeó el respeto de algunos héroes, como Aquiles, quien, según la versión más extendida, reconoció en Pentesilea la grandeza digna de un igual. También se contaba en versiones menos populares que las amazonas protagonizaron otras campañas en Asia Menor, fundando ciudades y templos dedicados a divinidades femeninas, sobre todo a Artemisa. A veces se les atribuía la instauración de rituales nocturnos en bosques cercanos a Éfeso o en la costa de Lesbos, y se afirmaba que eran maestras de ceremonias en las que la danza de guerra y los cánticos se prolongaban hasta el amanecer. Por estos antecedentes, no resultaba extraño que los pueblos vecinos guardaran un recuerdo agridulce de sus incursiones y se mostraran cautelosos cuando oían rumores de avanzadas amazonas cerca de sus fronteras. Otro aspecto menos conocido es que, según ciertos autores, las amazonas disfrutaban de una fortuna marítima, pues algunas leyendas hablaban de flotas gobernadas por mujeres guerreras. Se dice que en contadas ocasiones aparecían en el Egeo, creando inquietud en las islas más remotas. Sin embargo, ninguna expedición marítima de las Amazonas alcanzó la fama de aquellas batallas libradas en el Termodonte, en Atenas o en Troya, que fueron, al fin y al cabo, los grandes hitos que inmortalizaron el nombre de estas combatientes en el imaginario helénico. Después de tantos encuentros y desencuentros, las amazonas quedaron grabadas en la memoria colectiva de la antigua Grecia como una amenaza fabulosa y real a la vez. Con frecuencia, los poetas y aedos recitaban las hazañas de Hércules contra Hipólita, el rapto de Antíope por Teseo y la muerte de Pentesilea a manos de Aquiles. Cada relato incidía en la valentía de estas mujeres, sí, pero también advertía sobre la importancia de preservar el orden establecido, donde el héroe masculino salía victorioso. No obstante, en ese choque entre la mentalidad helénica y lo que consideraban una cultura bárbara, las amazonas se convirtieron en uno de los símbolos de independencia y fuerza femeninas más potentes de la mitología. Aquellos que vivieron en la época dorada de los mitos nunca olvidaron cómo, en más de una ocasión, las mujeres del arco y el caballo hicieron temblar a guerreros de renombre. Se hablaba de su porte marcial, sus armaduras ligeras, el sonido inconfundible de las pezuñas de sus corceles y la ferocidad de sus cargas. Del mismo modo, se recordaban las flechas que silbaban desde todos los ángulos, cuando las amazonas lanzaban su ataque como una bandada de aves de presa. Y, en la distancia, resonaba el eco de sus cánticos, dedicados a Ares o a Artemisa, implorando la victoria o la gloria de una muerte honorable. Si bien su fama se extendía desde las orillas del Mar Negro hasta las de Asia Menor y más allá, sus grandes apariciones en la narrativa mítica están ligadas para siempre a las gestas de héroes inmortales. Aquella comunidad de mujeres fieras que no temía empuñar la espada contra los más grandes campeones helénicos demostró, al fin, que el espíritu de la guerra no era patrimonio exclusivo de los hombres. Puede que muchos hayan preferido pensar que las amazonas existieron tan solo en la leyenda, pero en el eco de aquellos cuentos subiste el reconocimiento del temple inigualable que las definía. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia y el coraje de las amazonas. Esperamos que sus hazañas, sus anhelos y la pasión con que defendían su libertad hayan resonado en tu corazón, recordándonos que la fuerza y el espíritu no tienen fronteras. Este video fue narrado por Félix Riaño, con la edición de David Naranjo y el guión de Edison Correa. Agradecemos profundamente tu presencia en nuestra comunidad, porque cada historia que compartimos nos une un poco más y alimenta nuestra sed de saber.
Que estas leyendas nos sigan inspirando y nos mantengan siempre abiertos al descubrimiento. Hasta la próxima.